El hombre que despertó dentro del ataúd. Buenas noches, testigos del terror. Antes de comenzar esta historia, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y nos dejes tu like para que más personas puedan conocer estos relatos que hielan la sangre. Y recuerda, si tienes una experiencia paranormal, una historia inexplicable o un encuentro con lo desconocido, puedes compartirla con nosotros. Porque aquí, tu testimonio puede convertirse en la próxima pesadilla. Apaga la luz. Ponte cómodo. Y acompáñanos en este nuevo relato. Esta noche, te presentaré la historia de un hombre que fue enterrado y despertó dentro del ataúd. Comenzamos. La casa de mi abuela siempre estuvo llena de ruido. Desde que yo era niño, el taller de carpintería del patio jamás descansaba. Todo el día se escuchaba el golpe de los martillos, la lijadora, pero sobre todo, la sierra. Ese sonido metálico era tan constante que cuando salíamos de ahí, seguía zumbando dentro de mis oídos. Pero lo más extraño era que el silencio se sentía peor. Mi abuela siempre decía que cuando el taller quedaba callado, sentía una opresión horrible en el pecho, como si algo malo estuviera esperando. Por eso siempre tenía la televisión encendida. No importaba qué programa fuera. Solo necesitaba ruido. Porque el silencio la aterraba. Mi tío César trabajaba en ese taller. Era joven, fuerte, siempre serio. Hasta aquella tarde. Mi abuela estaba sentada en el patio cuando escuchó que la sierra comenzó a sonar extraño. No era el sonido normal. Era un chillido metálico, como si algo se hubiera atorado. En ese instante, sintió un presentimiento terrible. Corrió hacia el taller. Tropezó en la entrada. Y cuando levantó la mirada, lo vio. Mi tío César estaba desplomado sobre la mesa de corte. Su cuello había quedado a centímetros del disco. Mi abuela contuvo el grito. Con manos temblorosas desconectó la máquina. Y entonces, todo quedó en silencio. Un silencio pesado, oscuro, asfixiante. Después gritó para pedir ayuda. Pero ya era demasiado tarde. El médico dijo que había sido un infarto fulminante. La sierra jamás lo tocó. Murió antes de caer. Lo enterramos al día siguiente. Yo tenía apenas 14 años. Y fue la primera vez que vi a alguien de mi familia dentro de un ataúd. Durante días no pude quitarme esa imagen de la cabeza. Su rostro inmóvil. Sus manos cruzadas. La caja cerrándose lentamente. Me preguntaba si él supo que iba a morir. Si sintió algo. O si simplemente todo se apagó. Pero 3 noches después, me ocurrió algo horrible. Desperté de madrugada. No podía moverme. O al menos eso pensé. Porque sí podía moverme. Pero apenas. Como si estuviera atrapado en un espacio diminuto. Abrí los ojos. No había nada. Oscuridad absoluta.
Intenté tocar alrededor. Madera. Superficies ásperas. Espacio reducido. Demasiado reducido. Entonces percibí el olor. Tierra. Madera húmeda. Podrido. Mi respiración se aceleró. Y fue entonces cuando lo escuché. La sierra. Lejos al principio. Después más cerca. Cada vez más cerca. Como si aquello donde estaba acostado se estuviera deslizando lentamente sobre la mesa de corte. Grité. Y desperté empapado en sudor sobre mi cama. Creí que era una pesadilla. Hasta la mañana siguiente. Mi abuela soñó exactamente lo mismo. Mi padre también. Mi hermana. Una tía. Y hasta unos primos en Zacatecas. Todos soñaron con un ataúd. Todos escucharon la sierra. Todos despertaron aterrados. La conclusión fue inevitable. César quería comunicarse. Mi padre propuso cerrar el taller. Todos estuvieron de acuerdo. Todos. Menos mi abuela. Esa noche comenzó a llorar. A gritar desesperadamente. Decía una y otra vez: mi hijo no está muerto. Mi hijo no está muerto. Insistió tanto que uno de mis tíos terminó llevándola al panteón en plena madrugada, sin decirle a nadie. Y lo que encontraron fue peor que cualquier pesadilla. Abrieron el ataúd. Y César seguía vivo. Apenas respiraba. El olor era insoportable. La madera estaba marcada con arañazos profundos. Sangre seca. Oscura. Pero lo peor eran sus manos. No tenía dedos. Parecía que se los había arrancado intentando salir. Sobrevivió. Pero nunca volvió a ser el mismo. Jamás regresó al taller. No soportaba escuchar máquinas. Cada zumbido lo hacía gritar. Decía que la sierra venía por él. Una noche me llamó a su cuarto. Tenía la mirada perdida. Y me dijo algo que jamás olvidaré. Yo desperté, pero no estaba solo. Sentí que la sangre se me helaba. Me dijo que, mientras estaba enterrado, escuchó algo respirar junto a él. Algo moviéndose en la oscuridad. Algo raspando la madera desde afuera. Como si lo estuviera esperando. 2 semanas después, desapareció. La cama estaba vacía. La puerta abierta. Y en la pared, una frase escrita con sangre seca. La sierra sigue sonando debajo de la tierra. Nunca volvió a aparecer. Pero algunas noches, cuando todo queda en silencio, todavía se escucha desde el patio. La sierra encendiéndose sola. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de la familia? ¿Crees que César realmente regresó del ataúd? ¿O que algo más volvió con él? Déjamelo en los comentarios. No olvides suscribirte a Testigos del Terror, dejar tu like y compartir este relato con alguien que se atreva a escucharlo en la oscuridad.
Nos vemos en la próxima historia. Si es que esta noche puedes dormir. El bebé que sacaron de la tierra. Esta noche te contaré la historia de la vez que una mujer llegó a nuestra casa cargando algo que jamás debió salir de la tierra. Tenía 12 años cuando vi la cosa más horrible de mi vida. Era una noche extraña. A pesar de que estábamos en temporada de calor, afuera hacía un frío insoportable. Un frío raro. Un frío que parecía venir de otro lugar. Todo comenzó cuando tocaron la puerta. Golpes suaves. Desesperados. Mi papá se levantó molesto y fue a abrir. Desde las escaleras pude ver a una mujer joven. No tendría más de 23 años. El cabello despeinado. La ropa húmeda. Manchada de tierra. Y en brazos cargaba a un bebé envuelto en una manta sucia. Mi papá la dejó pasar. Mi mamá, al verla temblando, me pidió que subiera por una manta. Corrí por ella y bajé rápido. Pero a mitad de las escaleras, mi mamá me interceptó. Me quitó la manta de las manos. Y con el rostro completamente pálido me dijo: «Súbete a dormir». Le pregunté si todo estaba bien. No me respondió. Solo se puso frente a mí para que no viera. Pero sí vi. En una silla de la sala había otro bebé. No era el que traía la muchacha. Este estaba inmóvil. La piel tenía un color grisáceo. Lívido. Como si no tuviera vida. Sentí que el corazón se me detuvo. Nunca había visto algo así. Subí a mi cuarto. Pero no podía dormir. Daba vueltas sobre la cama mientras abajo escuchaba murmullos. Trastes moviéndose. Y el llanto apagado de la mujer. Después de un rato, la puerta se abrió lentamente. Era mi mamá. Entró despacio y se sentó junto a mí. Me dijo que la muchacha seguramente estaba en shock. Que tal vez había perdido a su hijo y no podía aceptarlo. Es triste, pero es algo natural, me dijo. Me dio un beso en la frente. Y salió. Esperé unos minutos. Luego me levanté en silencio. Caminé hasta las escaleras y me senté a mitad de los escalones. Desde ahí podía ver parte de la sala. La muchacha seguía llorando. Mi mamá estaba en la cocina. Y entonces noté algo. El cuerpecito de la silla tenía tierra. Mucha tierra. En el cabello. En la ropa. En la piel. Como si lo hubieran sacado del suelo. En ese momento escuché a mi mamá preguntarle: ¿Es tu hijo? ¿Qué haces con él? La mujer respondió entre sollozos: No es mío. Sentí que el miedo me recorrió todo el cuerpo. Mi mamá guardó silencio. Lo encontré tirado, estaba llorando. Mi respiración se aceleró. Tenía frío, estaba azul, me dio lástima. Mi mamá se acercó al cuerpecito. Lo observó con cuidado. Y entonces el olor empezó a sentirse. Un olor húmedo. Podrido.
como tierra removida, como algo viejo. No está muerto, dijo la muchacha, alzando la voz. Mi mamá retrocedió un paso. ¿Cómo que no está muerto? Cárguelo, para que vea. La muchacha se levantó lentamente. Caminó hacia la puerta. Mi mamá intentó detenerla. No puedes dejarlo aquí. Pero la joven salió de la casa y desapareció en la oscuridad. Mi mamá tomó el teléfono y llamó a la policía. Mientras daba la dirección, se acercó al pequeño cuerpo con la manta. Lo cubrió lentamente. Después se persignó y le hizo la señal de la cruz. Fue entonces cuando la manta se movió. Mi mamá dio 2 pasos hacia atrás. No dijo nada. Yo tampoco. La manta volvió a moverse. Esta vez con más fuerza. Algo debajo empezó a retorcerse, como si intentara incorporarse. Entonces la manta cayó al suelo. Y lo que apareció no era un bebé. Era una criatura pequeña, del tamaño de un recién nacido, pero con la piel gris y cuarteada, como barro seco. Los ojos abiertos, negros, completamente negros. La boca se abrió lentamente, y de ella salió un sonido que jamás olvidaré. No era un llanto, era un gemido, un sonido húmedo, viejo, como algo que llevaba mucho tiempo enterrado. La criatura giró lentamente la cabeza y me miró directamente desde las escaleras. Yo me quedé congelado. Entonces sonrió. Una sonrisa imposible. Y comenzó a gatear, subiendo las escaleras hacia mí, arrastrando sus pequeñas manos llenas de tierra, dejando un rastro oscuro sobre la madera. Mi mamá corrió. Me tomó del brazo y nos encerramos en el cuarto. Desde afuera comenzamos a escuchar golpes. Pequeños, constantes, como uñas raspando la puerta. Luego, un llanto de bebé, pero mezclado con una voz que susurró claramente: mamá. Mi madre comenzó a rezar. La policía llegó minutos después. Revisaron toda la casa, pero no encontraron nada. Ni a la muchacha, ni a la criatura. Solo tierra húmeda desde la sala hasta las escaleras. Y un olor insoportable que tardó días en desaparecer. Años después supimos algo aterrador. En un terreno baldío cercano encontraron varias tumbas antiguas, pequeñas, de niños. Una de ellas estaba abierta, vacía. Desde entonces, algunas noches, cuando la casa queda completamente en silencio, todavía puede escucharse abajo el llanto de un bebé y el sonido de algo gateando lentamente por las escaleras. ¿Y tú? ¿Habrías dejado entrar a aquella mujer? ¿Crees que realmente encontró a un niño abandonado? ¿O sacó algo que jamás debió salir de la tierra?
Déjamelo en los comentarios. El hombre que salió de mi sueño. Esta noche te contaré la historia de la vez que un hombre apareció en mi sueño y después entró a mi recámara. Trabajar de madrugada cambia a las personas. Poco a poco te acostumbras a vivir cuando todos los demás duermen. Pero también tu mente comienza a jugarte trucos. Yo trabajaba como monitorista nocturno en una central de vigilancia. Pasaba horas frente a una pared llena de pantallas. Pasillos vacíos. Oficinas desiertas. Estacionamientos oscuros. El zumbido constante de los monitores. La luz azul iluminando mi rostro. Siempre fui muy cuidadoso. Sabía que quedarse dormido en ese trabajo podía salir caro. Por eso jamás me permitía cerrar los ojos. O al menos, eso creía. Aquella noche, cerca de las 3 de la madrugada, el cansancio me venció. Recuerdo perfectamente la sensación. Primero, el zumbido de las pantallas. Después, la luz azul. Y luego, oscuridad. No sé en qué momento me quedé dormido. Solo sé que de pronto, ya estaba frente a mi casa. Era de noche. Eso fue lo primero que me pareció extraño. Yo siempre llegaba a casa cuando apenas amanecía. Pero en ese sueño, todo estaba oscuro. La calle estaba completamente vacía. Sin autos. Sin perros. Sin ruido. Un silencio tan profundo que me hizo sentir incómodo. Abrí la puerta y entré. Todo estaba a oscuras. Comencé a encender las luces. La sala. La cocina. El pasillo. Una por una. Hasta que subí a mi recámara. Y al abrir la puerta, lo vi. Había un hombre sentado en la orilla de mi cama. Estaba de espaldas, mirando fijamente hacia el closet abierto. Sentí que el corazón se me detenía. Intenté hablar. Quise gritar. Pero de mi boca solo salió un sonido ahogado. Como si mi voz estuviera debajo del agua. El hombre no reaccionó. No parecía verme. No parecía escucharme. Solo permanecía ahí. Inmóvil. Entonces se levantó. Caminó lentamente hacia el closet. Y comenzó a arrancar mi ropa de los ganchos. La aventaba al suelo con desesperación. Como si estuviera buscando algo. Mis camisas. Mis pantalones. Mis zapatos. Todo quedó tirado por la habitación. Yo intentaba entrar. Pero sentía el aire pesado. Como si algo me impidiera moverme. Y justo cuando estaba por tocar la puerta, desperté. Abrí los ojos sobresaltado. Seguía en el trabajo. Recargado sobre la silla. Con los brazos cruzados. El corazón latiendo con fuerza. Miré la hora. Solo habían pasado unos minutos. 3 minutos después pasó un supervisor a pedirme una firma.
Me salvé por poco. Pensé que había sido solo una pesadilla. Nada más. Pero cuando llegué a casa esa mañana, todo cambió. Desde la entrada noté algo extraño. Todas las luces estaban encendidas. Todas. La sala. La cocina. El pasillo. Mi respiración se aceleró. Subí a mi recámara. La puerta estaba abierta. El closet también. Y la ropa estaba tirada por toda la habitación. Exactamente como en el sueño. Las camisas arrancadas. Los zapatos aventados. Todo. Tal como lo había visto. Sentí que la sangre se me heló. Comencé a buscar por toda la casa. Estaba seguro de que encontraría a alguien. Un ladrón. Un intruso. Pero no había nadie. Nada forzado. Nada robado. Solo mi habitación. Pasaron los días. Intenté convencerme de que yo mismo lo había hecho. Que quizá el cansancio me estaba afectando. Pero cada noche algo cambiaba. Un cajón abierto. Un zapato movido. La puerta del closet entreabierta. Pequeños detalles. Lo suficiente para hacerme dudar de mi propia mente. Hasta que una madrugada desperté por un ruido. Un roce. Como tela arrastrándose. Abrí los ojos. Y lo vi. La misma silueta. Junto al closet. De espaldas. Comenzó a tirar la ropa otra vez. Los ganchos chocaban entre sí. El sonido metálico llenó la habitación. Intenté gritar. No pude. Mi voz estaba atrapada. La figura se detuvo. Giró lentamente la cabeza hacia mí. No tenía rostro. Solo oscuridad. Entonces comenzó a caminar hacia la cama. En ese instante logré incorporarme y encender la luz. No había nadie. Pero la ropa estaba otra vez en el suelo. Decidí instalar una cámara en mi cuarto. Necesitaba saber qué estaba pasando. Al día siguiente revisé la grabación. A las 3:17 de la madrugada. La puerta del closet se abrió sola. Después comenzaron a caer prendas. Una por una. Como si manos invisibles las arrancaran. Y al final, una sombra apareció frente a la cámara. Alta. Delgada. Sin rostro. Pero en el reflejo de la televisión apagada, vi algo. La figura era yo. Mi misma ropa. Mi misma postura. Mi misma silueta. Una versión oscura de mí. Más tarde hablé con un antiguo velador de la central. Cuando le conté lo sucedido, su rostro palideció. Me dijo que años atrás un monitorista había muerto ahí. Lo encontraron dormido frente a las pantallas. Desde entonces, algunos trabajadores aseguraban verlo en sueños. Siempre antes de cometer un error. Siempre antes de quedarse dormidos. Lo llamaban el hombre del relevo.
Esa misma noche renuncié. Nunca volví a trabajar de madrugada. Nunca me volví a quedar dormido en el trabajo. Pero algunas noches, todavía despierto sobresaltado, porque escucho el rechinar del closet y el sonido de mi ropa cayendo al piso, como si alguien siguiera buscándome. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Crees que solo fue un sueño? ¿O algo salió de esa pesadilla y me siguió hasta casa? Déjamelo en los comentarios. No olvides suscribirte a Testigos del Terror, dejar tu like y compartir este relato con alguien que se atreva a escucharlo de madrugada. Nos vemos en la próxima historia. Si es que esta noche puedes dormir.